Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Gracias de antemano por conectarse y por acompañarnos a este TikTok Live. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las LLC. Si estamos casados o casadas y tenemos un negocio en una LLC, ¿nos conviene poner el negocio junto con el esposo o la esposa o lo ponemos por separados? Bueno, pues número uno, lo que determina cuántos impuestos vamos a pagar es básicamente la manera como el negocio está organizado. En el caso de una LLC es una compañía de responsabilidad limitada, en inglés una Limited Liability Company, que tiene flexibilidad fiscal. Eso quiere decir que la LLC escoge o puede escoger si quiere pagar impuestos como sole proprietor o como único dueño en caso de tratarse de una sola persona, o si quiere esa LLC pagar impuestos como una partnership, una sociedad o una asociación si se trata de dos personas o más, o si esa LLC quiere pagar impuestos como una corporación S, o si esa LLC quiere pagar impuestos como una corporación C. Entonces, la manera como va a pagar impuestos y el tipo de actividad que nosotros estamos realizando son los factores determinantes en cuanto a cuántos impuestos vamos a pagar. Los negocios pagan impuestos en sus ganancias netas, es decir, lo que nosotros ganamos después de todas las deducciones de impuestos. Entonces, si yo me dedico a poner pisos y yo generé $100,000, pero de esos $100,000 yo gasté dinero en materiales, pagué a los trabajadores, pagué aseguranzas, pagué mis aseguranzas de los vehículos, etcétera. Supongamos que de esos $100,000 yo me gasté $70,000 para poderlos invertir en materiales, en personal, aseguranzas, etcétera. Mi ganancia son $30,000. $100,000 menos mis $70,000 en deducciones, mi ganancia neta sería $30,000. Y esos $30,000 serían los que estarían sujetos a impuestos. Y ya depende si mi negocio va a estar pagando impuestos como un sole proprietor o va a estar pagando impuestos como una partnership si somos dos, o va a estar pagando impuestos si es una corporación S, o va a estar pagando impuestos como una corporación C. Ya ahí va a determinar qué tantos impuestos vamos a pagar. Ahora, cuando nosotros formamos el negocio con nuestra esposa o con nuestro esposo, técnicamente esa ganancia neta o ese porcentaje de ganancia que tenemos, pues ese entero lo dividimos en dos pedazos, ¿no? Entonces es como si fuera un pastel, ¿verdad? Mi ganancia neta son $30,000, ese es mi pastel, pero ahora quiero que mi esposo o mi esposa sean dueños de esa compañía. Entonces mi pastel, que eran los $30,000 de ganancia neta, lo parto en dos y ella tiene que pagar los impuestos de la mitad y yo los impuestos de la otra mitad. Entonces realmente no, digamos que fiscalmente cuando se trata de nuestro cónyuge, pues en realidad no nos beneficia en nada, porque pues digamos que los impuestos van a parar, a la misma familia, la liability es de toda la familia, y si en este caso la familia comparte los gastos, hacen su declaración juntos, pues hagan de cuenta que nada más están haciendo una ecuación que la parten entre dos, pero al último lo vuelven a juntar. Ahora, en lo que tiene que ver cuando nosotros emprendemos un negocio y nuestro esposo o nuestra esposa nos ayuda, entonces ahí digamos que son dos mentes brillantes las que están trabajando en ese negocio, ¿verdad? Y en esa instancia, ¿verdad? Si los dos están activamente participando, pues lo más apropiado sería que los dos formaran parte del negocio. Desafortunadamente, aunque crecimos viendo películas de Disney, no todos los matrimonios duran para siempre. Y es desafortunado que a veces hay matrimonios que crean un negocio juntos, hacen un negocio lucrativo y a lo mejor la esposa no estaba en los papeles del negocio o el esposo no estaba en los papeles del negocio y se van a corte y el otro cónyuge se queda básicamente en la calle. ¿Por qué? Porque legalmente ese negocio no le correspondía. Entonces, por eso yo les digo, si realmente es un negocio en donde van a participar los dos y los dos van a trabajar duro, pues lo más apropiado es que los dos estén en los papeles por si algo sucede. Papelito habla, ¿verdad? Y los dos pueden separar sus ganancias o separar ese negocio para poder continuar con sus vidas, ¿no? Respectivamente. Entonces, pues eso es una información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que la información les haya sido útil. Voy a pasar adelante con las preguntas de la audiencia. Gracias de antemano a todos por el apoyo. Me voy a regresar un poquito aquí en los comentarios. Mestil 369. ¿Qué diferencia hay entre una S y una C?
Muy buena pregunta. Cuando nosotros pagamos impuestos como una corporación S, la ganancia neta únicamente está sujeto a income taxes. Ahora, el ser una corporación S es una elección fiscal. Eso quiere decir que es una corporación o es una LLC las que escogen pagar impuestos como corporación S. Y en esa instancia, ya sea la LLC o la corporación, no paga impuestos, sino que la ganancia neta completamente pasa al dueño o a los dueños, y ahora los dueños tienen que pagar income taxes a nivel personal de esas ganancias. Ahora, en el caso de una corporación C, es igual, ¿verdad? También es una elección fiscal, y esa es la elección fiscal que por default le da el IRS a una corporación. Entonces, una Inc., una corporación, por default paga impuestos como corporación C. Sin embargo, una LLC también puede escoger pagar impuestos como una corporación C. Entonces, otra vez, son dos entidades comerciales que escogen pagar impuestos como corporación C, y en esa instancia la corporación C sí paga impuestos. La corporación C paga el 21% de impuestos de las ganancias netas que genera. Y en caso de que los oficiales o los accionistas se hayan repartido esas ganancias, ellos tienen que pagar impuestos capitales de esos dividendos. Algo que se me pasó mencionarles es que cuando nosotros pagamos impuestos como una corporación S, digamos que el tax bracket o el porcentaje de impuestos que vamos a pagar en esas ganancias puede ser del 0 al 37%, mientras que en una corporación C se paga el 21%. M. Martínez, ¿juntos o separados a pesar de que estamos casados? Muy buena pregunta, y la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de eso. El hacer nuestros impuestos juntos con nuestro cónyuge es una decisión financiera, básicamente. Entonces, depende cómo se lleven las finanzas en su hogar, eso va a ser un factor que va a determinar qué es lo mejor para ustedes. Hay familias que los dos trabajan y los dos comparten los ingresos, los dos tienen hijos en común, entonces presentan una declaración de impuestos en conjunto porque los dos, digamos, que van a pagar los impuestos que corresponden en esa casa. Ahora, hay otras familias donde cada quien lleva sus finanzas por separado. A lo mejor la esposa tiene un negocio propio, el esposo tiene otro negocio propio, o cada quien paga sus gastos, cada quien paga sus finanzas. El esposo dice: yo me hago cargo de la casa, tú pagas lo que es el mandado y las utilidades. Ellos se dividen las finanzas, y en esa instancia, como cada quien corre con sus propios gastos, tal vez ellos pueden decidir que cada quien pague los impuestos que les corresponden por separado. Recuerden que cuando nosotros pagamos impuestos o cuando hacemos nuestros taxes, que le llamamos nosotros, técnicamente estamos declarando el dinero que ganamos, ¿verdad? Y ya el gobierno nos cobra los impuestos que corresponden en base al dinero que ganamos. Ahora, otro ejemplo es, por ejemplo, a veces puede que nos casemos con una persona que trae unos problemones con el IRS, que tiene una deudota, que está tratando de hacer un arreglo de pagos. Entonces, en esa instancia, al momento que se casan y deciden hacer los impuestos juntos, a presentar esa declaración juntos, ya ahora sí el nuevo cónyuge comparte esa deuda con el cónyuge. Entonces, en esa instancia, tal vez lo mejor sería que decidieran hacer sus impuestos por separado para que esa persona que trae su deuda arregle su deuda, y ya uno se limita a pagar los impuestos que le corresponden sin tener que estar cargando con esa deuda. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Un tal Robert: si ya he estado haciendo los taxes junto con mi esposa, ¿ahora los puedo hacer separados? Es una decisión personal, sí se puede. Ahora, ojo, cuando vamos a hacer los taxes, cuando nosotros legalmente estamos casados y vivimos en la misma casa con nuestro esposo y tenemos, digamos que es un matrimonio, en este caso, si decidimos hacer nuestros impuestos por separados, lo que tenemos que declarar es que estamos casados, pero estamos haciendo nuestros impuestos por separado. Desafortunadamente, muchas personas dicen: no, pues yo hago mis impuestos y tú haces mis impuestos, y luego uno se pone como soltero, el otro se pone como cabeza de familia, sin embargo están casados. Entonces ahí es donde hay algunos problemas. Ahora, para contestar su pregunta, Robert, si ustedes deciden que ahora cada quien va a hacer sus taxes, claro que sí, pueden tomar esa decisión. Es una decisión personal, nada más que cuando ustedes vayan con el preparador tiene que poner que están casados, pero están presentando una declaración por separado. Rey Galindo: mucho trabajar para que te quiten todo prácticamente. Quiero decirle que no estoy de acuerdo o no comparto su opinión. Estados Unidos
es un país capitalista, ¿verdad? Y obviamente pues digamos que en este país uno goza de muchos beneficios que desafortunadamente uno no goza en otros países. Ahora no estoy diciendo que Estados Unidos es lo mejor del mundo, como todos los gobiernos, también es un gobierno pues imperfecto. Sin embargo, yo conozco o he tenido la oportunidad de platicar con personas de otros países donde el gobierno controla la facturación, el gobierno controla los gastos que tú puedes declarar, el gobierno controla muchas otras cosas en otros países y aquí no. Aquí los dueños del negocio pueden, digamos que, aplicar su propio criterio en las cuestiones administrativas de su negocio. Entonces, si usted siente que usted está pagando mucho o que le están quitando todo prácticamente, entonces eso quiere decir que su margen de ganancias no es el mejor en su negocio. Entonces, usted debería más bien de sentarse, analizar sus finanzas y ver cómo puede hacer usted para subir ese margen de ganancias y que ese margen de ganancias le permita pagar a sus trabajadores, pagar sus aseguranzas, tener un margen de ganancia y tener un salario propio como dueño de negocio junto con al cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces esa es mi opinión, ¿verdad? Pero le respeto también su opinión, simplemente no comparto, ¿verdad? En su punto de vista en ese aspecto, porque le digo, yo he platicado con otras personas en otros países y los gobiernos de otros países son mucho más rígidos con los negocios y Estados Unidos no es así. Saludos, Sandy, qué bien explicas, gracias por compartir tus conocimientos. Ay, hermosa, muchas gracias, un abrazo. Princesas en Chapín, mi negocio está registrado como Corporación S, ¿cómo puedo hacer los taxes? Buena pregunta. Cuando nosotros hacemos impuestos como Corporación S o pedimos esa elección fiscal, tenemos que presentar 2 declaraciones de impuestos. Y ojo, la fecha límite para la declaración de impuestos de una Corporación S es el 15 de marzo. Y es muy importante que presenten su declaración a tiempo porque si no le cobran una penalidad. Me parece que es $1,200 lo que les cobran de penalidad si no la llenan a tiempo. Entonces, primero hace los impuestos de la Corporación S, que los tiene que hacer antes del 15 de marzo. Una vez que haga los impuestos de la Corporación S, entonces ya le van a dar a usted una forma K1. Esa forma K1 es la que refleja las ganancias que usted obtuvo en esa Corporación S. Y ya con esa K1 y sus W2 o cualquier otra forma que usted tenga a nivel personal, ya puede hacer sus impuestos personales. Y en el caso de los impuestos personales, generalmente la fecha límite es el 15 de abril. Para el 2023, la fecha límite será el 18 de abril. Espero haber contestado su pregunta. Un tal Robert, ¿cuánto paga de taxes una LLC solo propietario respecto a las ganancias netas? Depende del monto, ¿verdad? Entre más ganemos, más pagamos. Básicamente la tabla para nosotros a pagar impuestos es de 0 al 37%. Entonces depende de su ganancia neta, el tax bracket o el porcentaje de impuestos que le va a imponer el IRS. Eddie, ¿y para una LLC cuándo es? Buena pregunta, Eddie. La LLC tiene que escoger cómo va a pagar impuestos. Entonces depende de cómo está organizada esa LLC, si esa LLC se quedó con la elección fiscal que le asignaron por default, o si esa LLC pidió pagar impuestos como Corporación S, o si pidió pagar impuestos como Corporación C. Si la LLC paga impuestos como sole proprietor o dueño único de negocios, o paga impuestos como Corporación C de casa, entonces la fecha límite va a ser el 15 de abril, y para este año es el 18 de abril. Si la LLC va a pagar impuestos como Corporación S o como Partnership, entonces la fecha para presentar sus impuestos es el 15 de marzo. Corporación S o Partnership o Asociación es el 15 de marzo. Sole Proprietor y Corporación C de casa es el 18 de abril para el 2023. Abraham Trejo, una LLC, ¿qué es lo que uno puede deducir? Ejemplo, gasolina. Ok, buena pregunta. Los negocios pueden deducir de impuestos todos los gastos que sean ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. O sea, con otras palabras, comunes y corrientes. Entonces, si yo tengo una compañía de jardinería, ¿cuáles son los gastos comunes y corrientes? El zacate, las flores, lo que yo incurro en gastos en mis camionetas, las podadoras, las aseguranzas, etcétera. Si yo tengo un negocio de maquillaje, ¿cuáles son los gastos ordinarios y necesarios? Pues el maquillaje, las brochas. Si yo también hago peinados, pues todas mis herramientas para hacer los peinados. Si yo me traslado de un lado a otro, pues el traslado de los vehículos. Si yo tengo un lugar donde yo estoy rentando, pues los gastos que incurro en ese lugar, etc.
etcétera. Entonces depende del trade o del ramo o del oficio que hacemos, y básicamente son los gastos comunes y corrientes. Y ahora, ojo, el que decide cuáles son los gastos comunes y corrientes en el negocio es el dueño del negocio, no es el gobierno. El dueño del negocio es el que decide lo que es ordinario y necesario. Entonces, si yo tengo un negocio de maquillaje y yo con mis negocios de maquillaje yo voy a hacer videos de YouTube y voy a contratar a un camarógrafo, aunque a lo mejor algunas maquillistas no tienen camarógrafo, si yo decido que en el mío sí va a haber, entonces gasto ordinario y necesario. Si yo tengo una compañía de construcción y me quiero comprar un dron porque quiero poner mis proyectos en social media o en las redes sociales, lo puedo hacer. ¿Puede ser un gasto del negocio? Claro que puede ser un gasto del negocio si yo decido hacerlo así. Yo tengo un taller mecánico y tengo una sala de espera y quiero comprar un PlayStation para la sala de espera. Yo decido que necesito ese PlayStation para mi sala de espera, para mis clientes. A la hora de una auditoría, el IRS lo primero que nos va a pedir va a ser un comprobante, y una vez que mostremos nuestro comprobante de que el gasto es real, ahora el IRS nos va a pedir un argumento. ¿Por qué ese gasto es ordinario y necesario para nuestro negocio? Espero haber contestado su pregunta. ¿Cómo hacer taxes si me pagan cash? Dinora Benítez, buena pregunta. Cuando el pagar en cash no es un delito, ¿verdad? El cash, el efectivo, es un método de pago. Y hay muchos negocios ahorita en la actualidad que se mueven todavía con efectivo. Un negocio no está obligado a tener su dinero en el banco. Uno puede manejar su negocio en efectivo. Sin embargo, ¿verdad? Dicen en inglés best practice, o para que esté mejor organizado en cualquier caso una auditoría, lo que uno tiene que hacer es tener una buena documentación, ¿verdad? Si se puede poner su caja registradora o hacer facturas a los clientes, o sea, tener, como quien dice, documentación de todo ese efectivo que se está manejando para en caso de una auditoría. Y en este caso, pues usted simplemente tiene que ir con su preparador y darle sus cuentas, ¿verdad? Si usted, digamos, se dedica, no sé, a maquillar o a poner uñas, simplemente le dice al preparador: mira, esto es todo lo que generé yo en mi negocio de poner uñas, estos son todos los gastos que yo tuve, y ya, es todo lo que tiene que hacer. Muchas personas piensan que para poder hacer taxes necesitamos a fuerzas una W2, a fuerzas una 1099, y no es así. Simplemente uno declara los ingresos, uno le dice al IRS: estos son otros ingresos que yo tuve, y como les digo, en caso de una auditoría, pues es importante que lleven su buena documentación de lo que están facturando y de sus gastos. Soy Florina. Hola, ¿cómo le hago si trabajo por mi cuenta? Pues es igual, nada más va con el preparador y le dice a lo que se dedico. Oh, yo me dedico a hacer pasteles por mi cuenta y los vendo, o yo me dedico a limpiar casas, o yo me dedico a cuidar a personas de mayor edad. O sea, lo que usted haga, usted va y le dice a su preparador de impuestos y declara sus ingresos. Pura Vida 502, ¿qué tengo que hacer 3 meses de obtener la LLC? No sé en qué estado está. Hay algunos estados donde uno tiene que hacer ciertos reportes al abrirlo. Por ejemplo, California. En California, cuando abrimos una LLC, durante o antes de los 4 meses que registramos nuestra LLC, tenemos que pagar un impuesto de franquicia. El impuesto me parece que son $800. Entonces depende del estado. Ahora, hay estados donde uno no necesita hacer eso. Uno simplemente registra la LLC y cada año uno simplemente paga la renovación. Cintia Cris, hola, si yo envío un formulario para cambiar a corporación S por error, ¿puedo volver a cambiarlo? Sí, sin embargo hay un estatuto de limitaciones donde se tiene que esperar 5 años para poder hacer esa revocación, ¿verdad? Ahora recuerde que el IRS toma tiempo para procesar esos formularios, o habría que ver si el IRS ya le aceptó la elección fiscal, porque uno puede llenar el formulario, pero no quiere decir que el IRS lo acepte. Entonces, me gustaría saber a lo mejor un poquito más detalles por qué lo quiere cambiar, pero bueno, sí es posible. Ahora, sin saber mucho, Cintia, le voy a nomás platicar. Muchas personas se asustan con la corporación S porque dicen: no, es que con la corporación S yo tengo que ponerme en un payroll o en una nómina, y ahorita yo no tengo dinero para pagar ese gasto. Ok, pues si no tiene dinero, pues no hay dinero, no se preocupe. El IRS no la está forzando a fuerzas tener un salario y pagar impuestos de ese salario si su LLC o su compañía todavía no está generando ganancias. Entonces, si esa es la parte que la tiene como asustada y que por eso mejor quiere quitarlo, no se preocupe. Usted haga su presentación de impuestos, y si no pudo pagarse un salario,
es obvio, el negocio apenas se está levantando. Generalmente un negocio toma alrededor de un promedio de como 3 años para que el negocio se establezca y ahora sí genere un flujo de efectivo constante y ganancias, ¿verdad? Entonces espero haberle ayudado con su pregunta. Saludos hasta Maryland, MX. Para renovar la licencia de manejo es requisito estar con los taxes al día. Saludos de Maryland. Depende de su estado, no sé, aquí en Colorado sí, aquí en Colorado me parece, si usted tiene una licencia que se llena con ITIN, sí le piden a la hora de renovar, le piden como que quieren ver que sus taxes o sus impuestos estén al corriente, pero no es así en todos los estados. Cada estado que ha aprobado licencias para personas que en este momento no califican para un seguro tiene sus propios requisitos en cuanto a la renovación. Pito, ¿cómo me pago como dueño de LLC Sole Proprietor? Buena pregunta. Si su LLC paga impuestos como Sole Proprietor, usted no tiene ningún requisito para pagarse como a fuerzas con nómina ni nada de eso. Usted simplemente se puede hacer una transferencia, hace un retiro, va al cajero, eso ya se deja a su discreción. ¿Por qué? Porque no hay mucho control en cuanto a eso. Bueno, porque el dinero que usted se paga no es una deducción de impuestos. El dinero que usted se paga es una repartición de ganancias y al final llega a figurar, digamos que parte del dinero que usted se pagó es lo que es su ganancia neta. Espero haber contestado su pregunta. Elinda 205, disculpe, ¿cómo puedo renovar el ITIN? Buena pregunta. Hay algunos preparadores de impuestos en los estados que se llaman Acceptance Agent. Ustedes pueden buscar si se van al sitio del IRS y ponen en el buscador Acceptance Agents, ahí les van a dar una lista técnicamente o prácticamente que casi todo el mundo, pero pueden irse al estado donde ustedes viven y ahí buscan su código postal y ahí van a estar públicos los preparadores de impuestos que son Acceptance Agents. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente esos preparadores de impuestos tomaron una capacitación donde ellos pueden renovar su ITIN sin necesidad de mandar su documentación original. Entonces, generalmente ellos presentan su declaración de impuestos y junto con su declaración de impuestos envían una aplicación donde le renuevan su ITIN. Ahora, obviamente, pues ellos cobran por ese servicio que están prestando. Sin embargo, eso es lo que yo les recomendaría, ya que hay muchas personas que van con otros preparadores que tal vez no tienen esa certificación, pero les llenan su aplicación para renovar el ITIN y mandan los documentos originales, que en este caso sería el pasaporte, acta de nacimiento o documentos importantes de ese tipo. Y muchas veces ha pasado de que esos documentos se pierden. Entonces, por eso yo cuando me preguntan, yo les aconsejaría que mejor vayan con un Acceptance Agent, así pues no ponen en riesgo sus documentos en caso de algo. Si tengo una S Corporation, ¿me puedo pagar con una 1099? El dueño de un negocio no debería de pagarse con una 1099. La 1099 es para los trabajadores independientes y el dueño del negocio no es un trabajador independiente, es el dueño del negocio. Espero haber contestado su pregunta. ¿Cómo puedo deducir en los taxes si ocupo mi casa como oficina? Un tal Robert. Bueno, en el caso de la oficina en casa depende de la elección fiscal. Si nosotros estamos pagando impuestos como un sole proprietor, generalmente pues uno le dice a su preparador y el preparador le puede incluir esa parte de esos gastos en su deducción, o hay una deducción estándar para la home office que me parece que son un límite de hasta $1,500, que sería la deducción estándar. Sin embargo, para que el sole proprietor califique para esa provisión, el sole proprietor tiene que tener ganancias. Si no hay ganancias, entonces no califica para la deducción en casa. Si el negocio está pagando impuestos como corporación S o como corporación C, entonces si uno utiliza su casa como oficina, uno tiene que implementar lo que nosotros conocemos en inglés como un accountable plan o un plan de reembolso, donde la compañía o la empresa nos regresa a nosotros parte de esos gastos que son parte personales y parte del negocio. Ya una vez que nos regresa ese dinero la compañía, pues ya la compañía lo deduce como gastos de oficina administrativa. Quiero abrir una LLC con ITIN y luego cambiar el ID por el social. ¿Se puede? Muy buena pregunta. Aquí y ahora 789. Sí se puede. Y tú también puedes, sí se puede. Básicamente, pues si ahorita usted tiene ITIN, pero está en proceso y va a obtener su seguro social, pues ya en el futuro cuando tenga su seguro social, pues ya presenta la declaración de impuestos con de esa LLC
con su seguro, y todo lo que usted pagó en el pasado, hay un proceso que la IRS tiene donde usted puede pasar todo su historial del ITIN, pasarlo a su seguro social. Tiene que básicamente mandar una carta y indicarle al IRS cuál fue el número de seguro social que le asignaron y cuál era el ITIN que usted tenía, y el IRS pues hace ese proceso donde transfiere todo su historial ahora a su seguro social. Muy buena pregunta. ¿Cómo le pago a mi hijo que trabaja en la administración para mi LLC? Es poco lo que trabaja. Bushy West. Ok, no sé cuántos años tiene su hijo. Hay una provisión que el gobierno ha establecido donde nosotros podemos pagarles o contratar a nuestros hijos menores de edad para que trabajen en el negocio de la familia, y el dinero que les pagamos a ellos está exento de ciertos impuestos. Ahora, esa provisión es únicamente para los negocios que están organizados como sole proprietor o como partnership o como una asociación o sociedad, y en esa instancia tiene que ser mamá y papá los dueños, ¿sí? Si el negocio es una partnership y es el papá y el hermano, o la mamá y la tía, o la mamá y la mejor amiga, no se puede. Tienen que estar los dos como dueños de ese negocio para que califiquen para esa provisión. Y básicamente en este caso a los hijos menores que se contratan se les paga a través de payroll o nómina. Ahora, si ya su hijo es mayor de edad, pues entonces ya tendría usted que ponerlo en la nómina y tratarlo como si fuera pues un empleado en este caso. Estoy en proceso de ajuste por matrimonio. Radiqué el año pasado. ¿Debo reportar taxes como con mi esposo? André 87. No sé si me está diciendo como un proceso de ajuste como algo migratorio. Generalmente cuando nosotros tenemos un trámite migratorio, pues lo que se sugiere es que hagamos nuestros impuestos con nuestro cónyuge, ya que hacer los impuestos con el cónyuge pues demuestra que el matrimonio fue real, ¿no? Que no fue un matrimonio por negocio, ¿verdad? O que negociamos los papeles. Entonces no es una regla, sin embargo sí le ayuda mucho en su caso si ustedes están arreglando algún proceso migratorio. Hola, yo tengo una LLC pero no me ha llegado el tax ID, ¿no puedo hacer taxes? Sí puede hacer impuestos, y el preparador de impuestos pudiera tal vez incluir a una explicación o algo, para que lo hagan match. No sé si usted está en el extranjero, pero generalmente las personas que están en el extranjero tramitan su compañía, y ya a la hora que la compañía hace impuestos, entonces es cuando ya se tramita el ITIN para los extranjeros, sí es necesario. Entonces sí, sé que sí es posible. Nosotros lo que nos especializamos son esas empresas domésticas de dueños de negocio que viven en Estados Unidos y de negocios que operan en Estados Unidos. Lupita Hernández, ¿cuánto más o menos es lo que deben de cobrar por hacernos los taxes? Porque creo que a mí me están, y me imagino que me quería decir que le cobran mucho. Mire, eso depende de cada negocio. Le voy a platicar. Aquí nosotros cobramos lo que depende de la complejidad de la declaración de impuestos. No es lo mismo hacer una declaración de impuestos para un negocio que genera $100,000 al año que hacer una declaración de impuestos para un negocio que genera $1,000,000. O sea, la que genera $1,000,000 va a tener muchísimos más gastos y nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces, cada preparador de impuestos o cada firma contable establece sus fees. Ahora, hace algún tiempo, si usted solamente tiene ingresos como con una W2, el IRS tiene un programa que se llama Free File, donde si sus ingresos son menos de $75,000 o $72,000, no recuerdo cuál es el límite, usted puede hacer sus impuestos gratis. Y usted básicamente se va al IRS, y ahí el IRS, si usted le pone en el buscador Free File, ahí el IRS le va a dar algunas opciones de algunas compañías como Tax Act, algunas compañías que tienen software de impuestos donde ellos hacen disponibles esos recursos para la comunidad, para que las personas que tienen ingresos, como les decía, menos de $72,000, algo así, puedan hacer sus impuestos gratis, ¿verdad? Ahora, hace tiempo yo les publiqué un video en mi canal de YouTube. El canal se llama Y Tú También Puedes, de cómo pueden hacer sus impuestos gratis si ustedes tienen o únicamente tienen W2. Y en ese video pues básicamente ahí les explico más o menos cómo es el proceso. Vayan a buscarlo, está en el canal de YouTube, el canal se llama Y Tú También Puedes, y ahí está un video, es un video viejito y ya tiene me parece que 2 años que lo publicamos.
Espero haberle contestado su pregunta. MyLev, si abro una boutique online, ¿me recomiendas una LLC? La decisión de hacer una LLC o una corporación es una decisión personal. Generalmente, si usted tiene los ingresos para poder poner su propio negocio, si usted no necesita dinero de nadie más, si no tiene plan de vender un tipo de franquicia o algo así más complejo, la LLC no le pide nada a lo que es una corporación. Ahora, si usted está teniendo un emprendimiento en grande donde usted necesita mucho dinero para llevar a cabo ese emprendimiento y en este momento usted no cuenta con esos fondos, puede organizar una corporación y pues vender las acciones de esa corporación para que los demás lo apoyen con efectivo para que pueda llevar a cabo la idea de su negocio. Si compro una casa nueva para vivir, puedo poner un porcentaje de los gastos en los tax ya que la utilizo como oficina. Si usted tiene un negocio propio y si esa casa se va a utilizar para propósitos exclusivos del negocio, es posible que sí. Si hay devolución, ¿la cuenta del banco debe estar a nombre de la persona que declaró? No. No, y mucho ojo con eso, porque a veces uno escucha cada historia donde a veces no se fijan y les ponen una cuenta que no es y andan batallando por el reembolso. Entonces, cuando ustedes firmen su declaración y ustedes hayan optado por un depósito directo, verifiquen que la cuenta corresponda, que sea la cuenta bancaria que ustedes decidieron recibir su reembolso. ¿Quiénes califican para LLC? Una LLC es una compañía de responsabilidad limitada. Es una empresa, es una entidad comercial, ¿verdad? Entonces, si uno quiere emprender un negocio, uno puede escoger registrar una entidad comercial para poder hacerlo. Hola, mi esposa y yo ganamos con $10.99, pero tengo una corporación C nueva. ¿Cuál es mejor? Necesitaría más detalles para poder contestar su pregunta. Básicamente, para poder yo decirle qué es mejor o qué no, necesitamos saber a qué se dedica el negocio, cuáles son las contribuciones que están haciendo a ese negocio, ¿verdad? Si hay mucho inventario o muchos activos que van a tener durante el primer año debido a que es una nueva empresa, cuáles son las ganancias netas que van a obtener, ¿verdad? Y cuál es su situación personal, si usted está soltero, casado, si tiene hijos, etcétera, para que yo pudiera decirle qué es lo que le conviene más. Romeo Martínez, si compré un carro para mi trabajo, ¿puedo deducirlo en los taxes? Si su trabajo es, digamos, un negocio por cuenta propia o usted trabaja por su cuenta o usted tiene una compañía y el vehículo es 100% para uso del negocio, es deducible de impuestos. Desafortunadamente, si usted trabaja como empleado o tiene una W2 y se compra un carro nuevo, los gastos personales no son deducibles de impuestos, aunque lo esté usando para ir y venir a su trabajo. Big Portillo 7, ¿cómo se paga el dueño de una S-Corp? Buena pregunta. Básicamente, el dueño de una S-Corp puede sacar dinero de su compañía de 3 maneras. Número 1, a través de su payroll o su nómina. El IRS tiene un requisito para los dueños de la corporación S para que ellos reciban un salario razonable durante el año. Número 2, el dueño de la S-Corp también puede decidir hacerse distribuciones, que básicamente es una repartición de sus ganancias que él obtiene. Y número 3, el dueño de una S-Corp también puede implementar un plan de reembolso donde su compañía le regresa dinero por esos gastos que son parte personales, pero que son también parte del negocio. Básicamente, el negocio hace un plan de reembolso y él reembolsa, ¿verdad?, un porcentaje o el porcentaje de esos gastos que se utilizan exclusivamente para el negocio. Espero haber contestado su pregunta. Tengo una compañía con una LLC. Si quiero empezar otra compañía, ¿debo abrir otra LLC? Es decisión personal. Generalmente, cuando ya tenemos un negocio lucrativo establecido y queremos aventurarnos y empezar otro nuevo negocio, pues no queremos arriesgar nuestro negocio que ya está establecido. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Ahora, si usted está haciéndole de todo, digamos que a lo mejor usted tiene una compañía de construcción y de repente le salen algunos trabajos de limpieza para limpiar después de la construcción que ustedes hacen, pudiera usted manejar ese ramo dentro de su misma empresa, pero al hacer eso, pues obviamente su aseguranza también tiene que cubrir todos esos gastos. Entonces, es una decisión personal. Ahora, si es un ámbito completamente diferente, digamos que yo tengo una LLC de construcción, pero ahora quiero rentar casas,
bueno, pues ya ahí ya es otro un poquito más complejo, ¿verdad? Lo que sí es que tiene que llevar una contabilidad separada. ¿Por qué? Porque como les comenté al principio de este TikTok Live, los gastos que son deducibles de impuestos son los gastos que son ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. Entonces, los gastos que tiene una compañía de construcción son muy diferentes a los gastos que tiene una compañía de rentas. Entonces, a la hora de declarar los ingresos, tenemos que declarar y decirle al IRS, mira, esto es lo que yo generé en mi compañía de construcción, estos son los gastos que tengo en mi compañía de construcción, estos son los gastos estos son los ingresos que yo generé en mi compañía de renta de casas, estas son las deducciones que yo tengo o los gastos en los que yo incurrí para poder correr estos negocios que tengo de renta de casas. Y bueno, amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias de antemano por apoyar este espacio y por conectarse. Gracias por seguirnos. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Si no han ido a visitar el canal de YouTube, les recomiendo que vayan y lo visiten. Ahí hemos publicado bastante contenido e información para las personas que quieren establecer un negocio propio. El canal se llama Y Tú También Puedes, así que pues por allá los veo. Gracias una vez más. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.